Buenos días, hermanos. Estamos contentos de poder veros. Nos alegramos de que un buen grupo hayáis decidido poder estar con nosotros aquí en esta mañana, y estamos seguros de que también en casa hay un buen grupo de hermanos que están siguiendo este culto. La verdad es que, como estáis viendo, estamos involucrando de alguna manera a todos de la mejor manera posible, aunando el hecho de que prácticamente solo un tercio o menos de los miembros de la Iglesia, visitantes, estáis aquí, la mayoría estáis en casa. Y creo que durante estos meses atrás, especialmente durante la pandemia, la parte más dura que pasamos de confinamiento el año pasado, hemos ido aprendiendo muchas cosas y estamos intentando de ponerlas también en práctica ahora, involucrando, como habéis visto, pues personas que no pueden venir, que conozcamos, personas nuevas que están asistiendo a la iglesia, miembros nuevos. Y la verdad es que pues está siendo otra etapa, con otros desafíos diferentes, ¿verdad? Y lo que debe primar en todo caso, en cada uno de nosotros, creo que tiene que ser ese sacrificio que hablábamos la semana pasada, de ser prójimos de aquellos que nos necesitan, y evidentemente los que formamos parte de la iglesia, los que formamos parte de esta iglesia, los creyentes que no pueden reunirse, porque de nuevo hay iglesias en España que están cerrando por la situación que estamos viviendo, que podamos bendecirnos mutuamente. Así que cuando recibáis algún mensaje de parte de Yolanda o de parte mía pidiéndoos que podáis compartir una oración, una lectura bíblica o cualquier otra cosa, no lo recibáis como ¡ay, qué vergüenza! Y tal, porque a todos nos cuesta, aunque parezca que no, a todos nos cuesta. A mí me cuesta estar aquí delante muchas veces y detrás de la cámara pues también. Pero el deseo, creo, tiene que ser el que podamos sernos de bendición mutua, ¿verdad? El que podamos edificarnos y, sobre todo, que podamos vernos, que sigamos viéndonos, porque aquí, como digo, hay un grupo, pero la inmensa mayoría de los miembros y hermanos y hermanas que asisten a la iglesia están en casa, y hoy no tendréis oportunidad de verles, ni ellos a vosotros. Pero si seguimos trabajando también con la tecnología, los medios audiovisuales, pues podemos contribuir un poquito más a ello. Doy gracias al Señor también porque algunos de vosotros que estáis aquí habéis estado conectados esta mañana en la escuela dominical y el discipulado, y habéis hecho el esfuerzo de nada más terminar, desplazaros hasta aquí. Vamos a seguir trabajando para ver cómo funcionamos de la mejor manera también en ese sentido. Y bueno, habéis escuchado el vídeo que acabamos de ver, habéis escuchado incluso la introducción de Yolanda. Los que estéis siguiéndonos en casa estaréis viendo el título del culto. Hoy queremos seguir profundizando o ampliando lo máximo posible de qué manera podemos servir a nuestro mundo. Y en esta mañana vamos a centrarnos en un aspecto que a veces puede parecer que no tiene que ver con el mundo, sino que tiene que ver con nosotros, y es el aspecto de la oración. Por eso el título en esta mañana es claro y directo: ministrando con oración. Porque es una faceta de nuestras vidas y es una faceta de nuestra responsabilidad como pueblo de Dios que no podemos olvidar. La oración es el medio a través del cual nosotros conectamos con Dios y dejamos que Dios nos hable. Esa relación íntima, ese momento en el cual abrimos nuestro corazón delante del Señor y le expresamos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sentimientos. En la seguridad, como ha dicho o hemos leído en uno de los versículos, de que Él nos escucha, de que a Él le agrada que sus hijos hablen con Él, igual que a nosotros nos agrada que nuestros hijos hablen con nosotros, ¿verdad? La oración es misteriosa en muchos sentidos. A veces si intentamos pensar en todas las implicaciones que la oración tiene, llega un momento en que
nos quedamos cortos de entendimiento. No sabemos exactamente cómo funciona. No sabemos exactamente cómo el corazón de Dios es movido por nosotros y al mismo tiempo no depende de nosotros, sino que depende de Él. No entendemos bien cómo el Señor nos llama a que insistamos en la oración, a que velemos en la oración, a que persistamos en la oración. Y hay una parábola que todos conocemos, ¿verdad?, que nos dice que si, recordáis, si aquel juez injusto fue capaz de hacer justicia con una viuda que constantemente insistía, dice, ¿cómo vuestro Padre Celestial no va a hacer lo mismo con vosotros? Así que, de alguna manera, a Dios le gusta probar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes a través de la insistencia, pero basta un poco de fe para que Él pueda mover una montaña, nos dice el Señor Jesús de manera parabólica. Y al mismo tiempo, su voluntad está por encima de todo y hay veces en las que nosotros ni siquiera somos conscientes de cosas y el Señor actúa, porque su actuación no depende de nuestra fe. Su actuación depende de Él y de que su voluntad sea hecha. Su soberanía sobre los tiempos, su soberanía sobre la historia, su soberanía sobre la vida del ser humano, su soberanía sobre su pueblo. Así que Dios está libre de manos para actuar. Y al mismo tiempo nos pide que nosotros oremos. Grandes misterios, ¿verdad? Que os animo a que sigáis reflexionando en ellos y que sigáis pensando, también desde vuestra propia experiencia, cómo el Señor ha actuado en vuestras vidas, en vuestro entorno, vuestras oraciones contestadas, aquellas que todavía están en espera, aquellas que por años el Señor no ha concedido, aquellas que en un instante Él ha cumplido. En esta mañana me gustaría que para entender cómo podemos ministrar a nuestro mundo en crisis a través de la oración, vayamos a 3 momentos de la vida de Jesús. 3 momentos en los que Jesús mismo, estando en la tierra, durante su ministerio, fue ejemplo para nosotros de eso. Fue ejemplo de estar ministrando a su mundo a través de sus oraciones, a través de sus palabras de intercesión al Padre. Y como digo, vamos a ver principalmente 3 momentos que espero puedan ser de inspiración, puedan ser de bendición para nosotros. La primera que vamos a ver se encuentra en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6. Después vamos a ver el lamento de Jesús sobre Jerusalén y por último nos vamos a ir al momento de la cruz, cuando Jesús es crucificado. Voy a seguir, como ya he ido anunciando, la nueva versión internacional. En esta mañana vamos a intentar de proyectar los 3 pasajes. Os animo a que los que tengáis aplicación en vuestro móvil, si queréis localizar la versión que yo voy a estar usando, sus siglas son CST, de Castilian, el nueva versión internacional en castellano. Si queréis comprar alguna Biblia en esa versión, me están disponibles. Y digo esto simplemente para que os preparéis, pero tanto los que estáis en casa vais a ver los versículos como los que estáis aquí. Así que vamos a tener un momento de oración. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y después vamos a meditar en estos 3 pasajes y qué podemos aprender nosotros de ellos. Oremos. Señor y Padre, queremos darte una vez más las gracias, en primer lugar por tus cuidados. Señor, gracias porque podemos estar aquí, porque podemos en este momento meditar tu palabra. Señor, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que estamos seguros que tú vas a seguir haciendo. Señor, gracias también porque sabemos que este mundo no está totalmente perdido, sino que tú sigues velando, tú sigues estando al tanto. Señor, tú sigues deseando que este mundo tenga conocimiento de ti, Señor, y has puesto a tu pueblo para que seamos
mediadores e intercesores. Padre, enséñanos a desarrollar esa faceta. Guíanos también en esta mañana, en el momento que vamos a estar ahora meditando en tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nosotros. Padre, pero que podamos seguir pensando, estudiando en casa, después durante la semana, las implicaciones que tiene para nuestras vidas, para nuestro día a día, nuestra conducta, Señor, nuestro carácter. Padre, toma el control de todo en este momento. Una vez más te lo pido, Señor, que lo que tú has puesto en mi corazón, expresar, compartir, Señor, que me des palabras que no sean de impedimento, para que tu palabra realmente sea la que podamos asumir en esta mañana. Gracias por todo, Señor, y lo pido en el nombre de Jesús, para su gloria y honra. Amén. Amén. Pues conocéis el Padre Nuestro y fijaos cómo cuando vamos a Mateo capítulo 6, justo al principio de ese momento en el que Jesús está hablando acerca de la oración, cómo hacerlo en privado, cómo no actuar de cara a la fachada de los que nos están escuchando, sino estar en la intimidad, hablando con nuestro Padre. Cuando Jesús dice, y cuando oréis, decid así. Sabéis que lo que Jesús está dando es un modelo, no para que nos encorsetemos, no para que nos centremos simplemente y repitamos, como después dice a lo largo de la enseñanza, no para que la repitamos de manera monótona y sin sentido, sino para que captemos el contenido de toda la oración. Lo primero que Jesús dice en la oración es, Padre nuestro que estás en los cielos, a Él elevamos nuestras oraciones, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Tú seas para nosotros algo especial, único, totalmente diferente a lo demás. Tú seas para nosotros quien tú eres, santo, santo, santo. Y a continuación la segunda frase que encontramos, la segunda y tercera, según queráis verlo, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En esa oración, fijaos que Jesús está enseñando, antes incluso de que pongamos la atención en nosotros mismos, la pongamos primeramente en Dios y como consecuencia en el mundo en el que vivimos. Antes de que podamos ir al Señor con nuestras dudas, con nuestras inquietudes, con nuestros duelos, con nuestras alegrías, antes de que podamos presentarnos delante de Dios con nuestras peticiones y súplicas, con nuestras inseguridades, con nuestras bendiciones recibidas, Jesús nos enseña a pensar en Dios y a pensar en nuestro mundo. Interceder por nuestro mundo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Creo que es una oración que debemos recuperar en nuestro día a día, constantemente. Porque ya hemos hablado de que la gran y primera necesidad de nuestro mundo es que tenga un encuentro con Dios. Que la mentalidad de las personas sea conformada a la mentalidad de Dios. Pero en esta ocasión el Señor nos está llamando a que oremos para que eso se cumpla. Que nosotros seamos parte de esa forma de actuar de Dios. Y aquí de nuevo nos vamos a encontrar con dudas. ¿Y cómo lo hace Dios? Porque la voluntad de Dios, su soberanía está por encima de todo. La voluntad de Dios es que el hombre se vuelva a Él, pero al mismo tiempo eso choca con la voluntad del hombre, ¿verdad? Dicen algunos teólogos que en el mundo vivimos una constante tensión entre lo que Dios quiere que se haga y lo que nosotros queremos que se haga. Y Dios nos ha creado libres. Y a menos que la voluntad del ser humano concuerde con la voluntad de Dios, hay cosas en nuestra vida que no van a ser posibles. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Es que se cumpla aquello que Dios quiere
que se cumpla aquí en la tierra. Venga el reinado de Dios sobre mi vida, que venga el reinado de Dios sobre la vida del ser humano, que descubran aquellos que no le conocen al Salvador de sus almas y al Señor de sus corazones, porque de otra manera no se puede hacer la voluntad de Dios en la vida de las personas a menos que haya un deseo ferviente de que eso se cumpla. Pero hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Queremos que la tierra huela a cielo. Queremos que la tierra tenga el sabor del cielo. Queremos que la tierra tenga el aspecto que el cielo tiene. Que en la tierra se haga lo que Dios quiere que se haga, igualmente que ocurre en el cielo. Porque también hemos de ser conscientes que no todo lo que ocurre en la tierra es voluntad de Dios, ¿verdad? Algunas veces atribuimos cosas que ocurren por la torpeza o por la rebeldía del hombre y de la mujer a que es la voluntad de Dios. Bueno, ha pasado esto, pues bueno, es la voluntad de Dios que ocurriera. No es la voluntad de Dios que una persona borracha vaya conduciendo y atropelle y mate a un hombre o a un niño que va pasando por un paso de cebra. No es la voluntad de Dios que, por ejemplo, por la mala administración de su cuerpo de una mujer que está embarazada y toma ciertas sustancias que saben que son perjudiciales, nazca un bebé con problemas o deformaciones. No es la voluntad de Dios que una persona fuera de sí asesine a otra. No es la voluntad de Dios que un hombre o una mujer maltrate a su esposo o a su esposa. Así que hay muchas cosas que ocurren en nuestro entorno al cabo del día que no son la voluntad de Dios y que nosotros como cristianos no deberíamos leer en clave de, bueno, era la voluntad de Dios que ocurriera. No todo lo que ocurre, como digo, en este mundo ni en nuestras vidas es voluntad de Dios. Y aquí es donde entramos en esa esfera, ¿verdad? Donde Pablo dice, pero a pesar de eso, a pesar de la rebeldía del ser humano, a pesar de la moral del ser humano, a pesar de nuestra propia voluntad, a pesar de nuestras meteduras de pata, a pesar de que no siempre hacemos en nuestra vida lo que a Dios le agrada, a los que aman a Dios, todas las cosas pueden ser redirigidas para que saquemos algo bueno, para que Dios haga, como me gusta algunas veces recordar, de nuestros renglones torcidos un relato bien recto. Aún así, cuando la voluntad de Dios no es hecha, tenemos que asumir las consecuencias muchas veces de nuestros actos. El Señor reconduce, pero los daños pueden quedar ahí. Así que no es fácil llegar a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra igual que se hace en el cielo, a menos que tengamos muy claro cuál es la parte de nuestra voluntad y cuál es la parte de Dios y cómo confluyen, dejando muchas veces nuestra insuficiencia y nuestras limitaciones para entender todo, también en las manos de Dios. A veces no nos queda más que decir, Señor, yo esto no lo entiendo, pero lejos de obedecerte con resignación, lejos de obedecerte con pena, lejos de obedecerte con dolor, te obedezco con alegría, sabiendo que tus planes no son los míos y mi entendimiento no es el tuyo. Así que hágase tu voluntad en mi vida y que de camino no se haga solamente en mí, sino en toda la tierra. En palabras de Pablo, la voluntad de Dios es todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es digno de admiración, lo excelente, todo aquello que merezca elogio. Eso dice Pablo en Filipenses 4:8. Todo eso viene de Dios. Así que todo eso es voluntad de Dios para tu vida y para este mundo. Por eso también dice Pablo a Timoteo que la voluntad de Dios es que todas las personas sean salvas, que lleguen a conocer la verdad, porque no desea la muerte del malo. Eso nos lo recuerda Ezequiel en el capítulo 33 y versículo 11. Dios no desea la muerte del malo, sino que vuelva a su camino a Dios y que viva. Dios quiere que el orden moral que Él ha establecido y que lo vemos expresado en el Decálogo y en los 10 mandamientos y en el Sermón del Monte especialmente, aunque en todas las enseñanzas de Jesús, que ese orden moral sea el que rija la vida del ser humano y nuestra sociedad. Así que cuando pedimos que tu voluntad sea hecha en la tierra igual que se hace en el cielo, tenemos también una guía para saber cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios espera que vivamos nosotros, los que creemos en Él, pero también aquellos que necesitan tener un encuentro con Jesús? Hay un pasaje que para mí siempre es una guía cuando pienso acerca de esto, que se encuentra justo al final del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7. Y va a salir también reflejado en la pantalla, que dice: por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Jesús no estaba dando una masterclass para que ellos lo recordaran y bueno, qué bien que enseñaba Jesús, eso viene después, ¿verdad? Pero Jesús dice, todo esto, y ahí podéis leer los 2 capítulos del Sermón del Monte, del capítulo 5 hasta el 7, todo esto que os he transmitido es para que lo pongáis en práctica. Porque todo aquel que escucha estas palabras y las pone en práctica en su vida, es como una persona prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre una roca. Pero todo el que oye las palabras y no las pone en práctica, ¿de qué le sirve? Parece estar preguntando Jesús, ¿verdad? ¿De qué sirve que escuchéis mis palabras y después no las apliquéis a vuestras vidas? Pues es como una persona insensata que construyó su casa sobre la arena, no sobre la roca firme, sino sobre la arena. Y esas mismas lluvias llegaron, esos mismos ríos crecieron, esos mismos vientos soplaron y azotaron aquella casa, estoy haciendo una paráfrasis, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. A veces vemos las ruinas de nuestras vidas, las ruinas de las personas, y tenemos que seguir intercediendo para que descubran que es fruto de no escuchar y poner en práctica todo aquello que Dios ha establecido. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Esas palabras tienen que ser palabras de autoridad para nosotros. Tienen que ser autoridad para nuestras vidas. Tienen que ser autoridad para este mundo. Pablo a los tesalonicenses diría que la voluntad de Dios es también nuestra santificación. Que seamos como ese Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado es tu nombre a través de nuestras vidas. Así que un compromiso de ser santos como Él es santo. Dice Abba Padre, el libro de José María Martínez y Pablo Martínez, que la voluntad de Dios es que el ser humano redescubra que los preceptos morales del Evangelio no son una carga pesada que limita nuestra libertad. No es eso lo que Dios espera, que leamos la Biblia como una carga que limita nuestra libertad, sino que son alas que nos elevan a las cumbres de la suprema realización humana. No es para limitarnos, al contrario, es para proyectarnos, es para que seamos
tal y como Dios ha ideado, para que descubramos el potencial que en Cristo el ser humano tiene. La voluntad de Dios para nuestro mundo es que nuestra voluntad coincida con la suya. Así que orar para que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo es pedir a Dios que prevalezca la justicia, la paz, la verdad. ¿Oras eso cada día? ¿Incluyes eso cada día como parte de tu oración? ¿Entiendes que eso es una forma de ministrar a nuestro mundo? Coger a nuestro mundo y ponerlo delante de Dios y decirle: Dios mío, aquí está lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Que se haga tu voluntad en la tierra, al igual que se hace en el cielo. El segundo pasaje he mencionado a que me gustaría que prestáramos atención. Se encuentra en Lucas capítulo 19, versículos 37 al 44. Y el contexto ya no es el principio del ministerio de Jesús. El contexto es el comienzo del fin del ministerio de Jesús. Jesús ha enseñado en Judea, en Galilea, más allá de los límites de su pueblo. Jesús ha servido públicamente a los suyos, ha ministrado a este mundo con su testimonio, con la palabra de Dios, siendo el prójimo perfecto. Y ahora, cuando se encuentra Jesús con sus discípulos yendo de camino a Jerusalén, nos dice esta porción que al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto, y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. No sabemos cómo era el resonar o el retumbar de esa alabanza. No sabemos si era una aclamación solamente con gritos o tendría alguna música de fondo, alguna canción. No tenemos ni idea, pero el contenido sí lo tenemos, ¿verdad? Y ante eso, como siempre, no podrían faltar algunos de los fariseos, cuidado también con esa expresión, algunos, no todos, pero algunos que estaban entre la gente, le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: os aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Y cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. No sabemos cuánto tiempo pasó desde las primeras lágrimas de Jesús brotaron, pero a continuación dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que puede traer paz. Pero en esta hora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas y no dejarán una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Este lamento de Jesús sobre Jerusalén nos muestra el corazón sufriente de Dios por la humanidad. Me pregunto cuántas veces sufrimos nosotros de la misma manera. Cuando Jesús ve el estado espiritual, moral y social de Israel, se duele y llora. Y él dio testimonio público de eso. Había personas que le seguían y había personas que estaban allí viendo lo que ocurría. Así que tanto las lágrimas de Jesús como su lamento fue una oración que seguro impactó la vida de los discípulos y de aquellas personas que estaban viendo lo que estaba ocurriendo. Fijaos en la aclamación: el Rey del cielo viniendo, venga tu reino, a los suyos. Y dice Juan que los suyos no le recibieron. Esa paz que está en el cielo
es la que Jesús desea que sea instaurada en la tierra. Fijaos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí se traduce en aclamación de la paz y la gloria que está en los cielos, es la que Jesús anhela que la tierra hubiera descubierto. Oh, si tú supieras lo que es para ti la paz. Y al final, evidentemente, leemos esas palabras de Jesús. No supiste reconocer el tiempo en que Dios vino a salvarte. Hermanos, me pregunto si cuando analizamos la situación de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad autónoma, compartimos oraciones de intercesión, del dolor de Dios por lo que ocurre, palabras que reflejan cuál sería el deseo de Dios para nosotros, para esta tierra, para este mundo en el que vivimos en el año 2021, en enero. O simplemente nos paramos a analizar, a hacer un buen diagnóstico de lo que ocurre y a continuación ser un reflejo de crítica, de condena, de desprecio o incluso de odio. Analiza qué sale de tu boca y de tus manos, o de tus manos, o de tus deditos gordos cuando están tecleando. Analiza qué compartes con otros, porque con tristeza digo que muchas veces me avergüenzo de las oraciones que se levantan o de las cosas que se comparten, porque no reflejan en absoluto el sentir de Dios. Y a veces tenemos que darle la razón a algunas personas que piensan que los cristianos son homófobos, xenófobos o lo que sea, porque no son capaces, algunos, y a este sí que lo pongo en mayúscula, de que sus palabras, sus pensamientos y sus oraciones reflejen el verdadero corazón de Dios, que quiere que todos sean salvos, como hemos dicho antes, y que el malo tenga un encuentro con Él y cambie su camino. Así que estamos llamados a seguir proclamando la verdad y la paz, pero también a orar con el mismo corazón de gracia y misericordia que Jesús tuvo por los suyos. Y si os quedan dudas de lo que estoy diciendo, vamos al tercer pasaje. Lucas capítulo 23, del 33 al 48, nos muestra la intercesión de Jesús en la cruz. Lucas 23, del 33 al 48. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con dos criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Primera gran burla pública de Jesús, de entre las tantas que después recordaremos. Tú eres el rey de los judíos, pues bueno, vamos a poner uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Así es como se sentaban los reyes, ¿verdad? Las personas más importantes, las personas más importantes que pusieron al lado de Jesús fue a dos criminales. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Delante suya se repartieron sus ropas como si fueran un trofeo a guardar para después venderlo en una subasta. Le atravesaron el costado con una lanza. Se rieron de él. Ahora compara lo que a ti te parece que este mundo está haciendo y lo que hicieron contra Jesús. Tal como Isaías predijo, Jesús cerró su boca y cuando lo abrió, fue para orar por sus enemigos. Fue para bendecir a aquellos que estaban haciendo todo eso contra él. Fue para desear lo mejor que le podía ocurrir a ese mundo, a esas personas, que tuvieran un encuentro con Dios y que sus pecados fueran perdonados.
¿Piensas que a ti te han hecho más que a Él? ¿Piensas que a nosotros nos están haciendo más que a Él? Porque lo que hacen contra ti es que no es contra ti, es que es contra Él. Así que ¿piensas que la rebeldía de este mundo contra Dios tiene algo que ver contigo? Multiplícalo por 1.000.000 y nos quedaremos cortos. El corazón de Jesús seguía latiendo por ese mundo que había venido a servir, a reconciliar. Y podemos preguntarnos, ¿pero tuvo efecto esa intercesión? ¿Sirvió de algo? Pues creo que sirvió de algo. Cuando vemos la reacción de los dos ladrones y hay uno que escuchando las palabras de Jesús reprende al otro y le dice, ¿pero no te estás dando cuenta? Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Él estaba reconociendo su pecado, él estaba reconociendo que él, al igual que el otro, eran culpables de estar allí colgados, pero Jesús no. Y Jesús le asegura, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando vemos la reacción del centurión, reconociendo que ese hombre era justo. Cuando vemos la reacción de las personas yéndose y lamentándose, golpeándose el pecho. Cuando vemos tantas vidas transformadas a través de los apóstoles, cuando vemos tantas vidas transformadas a lo largo de la historia, la oración de Jesús surtió efecto. Si tú y yo estamos aquí, es porque el corazón de Jesús y el corazón de Dios ha seguido latiendo por ti y por mí, a pesar de nuestros fallos y de nuestra rebeldía, que de vez en cuando sería bueno recordar antes de levantar oraciones de juicio y condena delante de Dios. Tú y yo estamos llamados a seguir intercediendo por este mundo, tal y como Pablo le recordó a Timoteo. Te exhorto, ante todo, a que se hagan ruegos o rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que esa voluntad, que la voluntad de Dios sea hecha en medio nuestro. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, y sabéis que aquí Pablo está usando el término ser humano, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, cuando venimos a nuestros cultos de oración o a nuestras veladas de oración, no venimos a decirnos los unos a los otros lo que creemos, lo indignados que estamos, lo mal que los demás hacen las cosas y lo justos que somos nosotros. Cuando oramos en casa y venimos a orar juntos, lo que tenemos que venir es a interceder para que las personas que están arruinadamente perdidas sean capaces de decir, hágase tu voluntad aquí en la tierra y en mi vida como se hace en el cielo. Que venga tu reino sobre mi vida y sobre esta tierra. Que sus vidas sean confrontadas, que tengan un encuentro con Dios. Esa es nuestra misión como pueblo de Dios. El ejemplo que Jesús nos muestra en su vida, en su ministerio, además de hablar de Dios, como decíamos al principio, además de proclamar la rectitud de su palabra, además de ser testimonio vivo y andante de lo que predicaba, además de ser el prójimo perfecto, estuvo intercediendo y orando por ese mundo al que vino a servir desde el principio hasta el final de su ministerio. Así que tú y yo estamos llamados también a captar esa parte del corazón y el anhelo de Jesús para imitarle. Hemos de ministrar a nuestro mundo intercediendo por él, aunque nuestro mundo no entienda lo que estamos haciendo. Aunque nos persigan por hacer lo que estamos haciendo, al Señor y a Dios le agrada que pidamos
que este mundo esté regido por su voluntad. Pues para esto fuisteis llamados, dijo Pedro en su primera carta. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, para que le imitemos, para que hagamos lo mismo que Él hizo. Cuando padecía, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es tu tarea y es la mía. Encomendar a Dios la causa. No ser nosotros de los que maldicen y amenazan, poniéndonos al mismo nivel de aquellos a los que supuestamente estamos presentando delante de Dios. Porque Él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados sobre sí, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, recordad, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros, le dice a las iglesias a las cuales está hablando, erais como ovejas descarriadas, no lo olvidéis. Tú y yo éramos igual que aquellos que están viviendo sin Dios. También le insultábamos con nuestra vida, también le insultábamos con nuestra rebeldía, también vivíamos tan de espaldas a Él que no se hacía su voluntad en nuestras vidas, ni en la tierra a través nuestra. No olvidéis que tú y yo éramos ovejas descarriadas, simplemente que ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Queridos hermanos, me gustaría que en este momento pudiéramos elevar oraciones al Señor, pidiéndole de manera clara, directa y concreta: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que elevemos oración al Señor, pidiendo que las personas puedan volverse a Él. Que aquellos que no tienen a Dios en sus vidas puedan tener un encuentro directo, trascendental y personal. Y para que Dios despierte en nosotros un deseo de ser más intercesores por nuestro mundo. Que la intercesión por nuestro mundo cambie, esconda la condena o cualquier otra actitud que no corresponde con lo que Dios espera de nosotros. Voy a animar que, si estás en casa, puedas cerrar tus ojos y puedas dedicar unos minutos a orar. Si estás aquí, que igualmente puedas reflexionar sobre lo que hemos hablado. Que si hay algo en tu vida que tienes que cambiar en cuanto a tu oración, que puedas pedirle perdón al Señor y que puedas de la misma manera pedirle que Él tenga compasión de nuestro mundo, que su voluntad sea hecha y que pueda haber tiempos de salvación, que este mundo pueda descubrir ese tiempo de salvación que ha venido y que aún está disponible.